días a todos. Bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento. Estamos grabando hoy día, creo que es la clase 127, así que como siempre, felicitarlos porque están aquí una clase más, un entrenamiento más, están sumando más movimiento a su día a día, así que felicitaciones, están aquí listos y dispuestos, preparados para lograr sus objetivos. Espero que ya la mayoría los hayan podido lograr, espero que si no, vayan ahí paso a paso, de a poco. A veces es un camino muy largo, no podemos tratar de cambiar los malos hábitos de toda la vida en un mes, en 2, en 3, 4, a veces cuesta mucho más que eso, ¿ya? Así que yo los invito a que estén ahí siempre pendientes de ustedes, pendientes de cómo va su alimentación, pendientes de cómo va el movimiento del día a día también, no solamente del trabajo, sino que del entrenamiento. A veces tratamos de hacer dieta, de disminuir demasiadas calorías, bajamos rápido y después ese cambio nos va ocurriendo y vamos queriendo volver a retomar nuestros hábitos antiguos de alimentación. Y esos hábitos antiguos son los que nos llevaron a subir de peso, entonces no hay que tratar de hacer eso, hay que tratar de cambiar el estilo de vida, hay que tratar de cambiar el estilo de alimentación. Entonces a lo mejor disminuye tus porciones de a poquitito, si sientes que es demasiado, disminuye, si sientes que comes bien y sano, disminuye tus porciones, a lo mejor puede que por ahí esté yendo el problema. Si sientes que comes mal, trata de ir cambiando esos hábitos, revierte esas cosas malas que estás haciendo por cosas buenas, trata de, si sabes que estás tomando mucha bebida, evítala, si sabes que estás tomando, que estás comiendo mucha fritura, mucha comida chatarra, evítala, trata que sea menos. Ya yo sé que es rica, yo sé que cuesta, pero trata. Si quieres cambiar, tienes que hacer el esfuerzo, porque si no, no vas a poder. ¿Ya? Ahora sí, comenzamos con la clase del día de hoy. Hoy día nos toca trabajar nuestras piernas, nuestro tren inferior. Así que comenzamos con el calentamiento y después nos vamos netamente, ten a mano por ahí todos tus implementos para poder trabajar de forma óptima tus piernas. Vamos. Movilidad articular, mueve tu pollito en círculo. Tú sabes, ya comenzamos hacia un lado. Vamos al otro. Vamos, hombros. Arriba y atrás. Vamos, lleva hacia adelante. Seguimos bajando. Dale cadera. Bien grande el movimiento. Vamos al otro lado. Hacia adentro. Vamos, anda. Dibujo un círculo con la punta del pie. Hacia adentro, vamos, ahora moviliza hacia afuera. Comenzamos ya con la activación. Vamos a tener puesto.
nuevamente. Queda el trote. Vamos. Lleva talón al glúteo. Con el de brazo. Queda en un lado. Cambia. Últimos 4. Dale, queda en el trote. Prepárate que nos vamos a sentadilla. Talón. Baja. Levanta uno, el otro. Vamos, 1 y 1. Baja un poquito. Mantén ahí. Sube. Vamos, sube, sube. Aguanta ahí esa pantorrilla. Mantén firme esas piernas. Queda. Vamos. Lleva arriba esa rodilla. Vamos, acompaña el movimiento vigoroso de esos brazos. El doble. Sube. Quedó. Vamos abajo. Vamos, está cambiando.
piernas. Últimas. Arriba. Prepárate. Se nos viene el jumping. Sube. Separa esas piernas. Tira mano tu agüita. Queda. Vamos, toma agüita. Vamos. Pega al frente. No dejes esos brazos quietos. Siempre acompaña el movimiento. Vamos. Levanta esa rodilla. Queda. Vamos, prepara los brazos para unas batidas. Aguanta ahí un poquito. Sigue, sigue, sigue. No tengas miedo. Aguanta y otro poco, sigue. Vamos, 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 vamos. Aguanta esas batidas. Cambia atrás. Firme esos brazos, fuerte el movimiento, sale del hombro. Sigue, 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 aguanta un poquito más. Queda. Vamos, dale, zancada hacia adelante. Vamos, dale doble y cambia. Última. Queda arriba.
Prepara, vamos con esos glúteos, o sea, con esos talones al glúteo. Dale. Llega esos talones al glúteo. Sigue, talón. Pega en ese glúteo. Vamos, baja. Sentadilla. Sentadilla, se para. Vuelvo. Dale, aguanta. Queda. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Terminamos nuestra primera parte. Ahora sí, nos vamos con toda la segunda. Vamos a ver hoy día cómo anda la rodilla. Ayer anduvo bien en el hip. Esperemos que ande bien. Vamos, acomódate. Toma agüita. Aquí tengo mi rutina del día de hoy. Busca tu banda elástica que ya la vamos a ocupar. Aquí tengo la mía. Acuérdate que estamos ocupando banda elástica también ahora en las clases de pierna, de glúteo y las clases de fuerza. Aquí tengo mi toallita, igual que está haciendo más calor. Hay que tener. Vamos. Abajo primero. Isquiotibial. Lo vamos a hacer con la banda elástica. Para que tú lo puedas afirmar donde tú quieras, donde se pueda. Más fácil ponerse la banda desde el talón. Ahí tú ves la resistencia. Estiradito el pie. Flecta. Mismo principio de cuando lo hacemos con el peso, que la rodilla se mantenga ahí alineada con la cadera, va y vuelve. La idea, mira, si tú puedes ponerlo en un pilar, la pata, una mesa, en algo que sea un poquito más alto que mi apoyo, porque al menos estas bandas donde son un poquito más bajitos, o sea, se doblan, se enrollan. Mira, ahí no se enrolló, pero si yo a lo mejor de repente se la enrollo. ¿Ya? 3 de 12, busca la resistencia que más te acomode. Más cerca, más lejos. Si yo estoy más lejos, más resistencia a la banda. Si estoy más cerquita, menos resistencia. Ya, busca un término medio que te acomode para trabajar, que sientas que sí te está haciendo, que te tira la banda. No que sea algo tan sencillo, sobre todo si ya estás usando los pesitos de tobillo y ya era con peso. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se está enrollando, ¿ven? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ten igual súper claro el lugar donde estás trabajando. Las rodillas que vayan a la misma altura siempre. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estímulo diferente al del peso de tobillo. A mí me gusta harto la banda porque va el dio tensión en todo el recorrido. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo, a mí al menos en lo personal, siento que me trabajo más el isquiotibial con la banda elástica que con el peso de tobillo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos, siguiente ejercicio. Sentadilla sumo. Vamos. Arriba, arriba. Sentadilla sumo, tú ya sabes cómo se hace. Pies bien separados. Pies bien separados. Punta de pie mirando hacia afuera. Hacer 12. Y después aguantamos hasta el 30. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, aguanta. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Uf. Se siente harto el aductor. Agüita. Vamos por la segunda. Punta de pie mirando hacia afuera. Acomódate bien. Con la derechita. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, aguanta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Estaba sacando la vuelta ya. Y hasta el 30. No sé por qué me había quedado ahí en la 20. Vamos, acomódate para el 3. Vamos. Vamos. Aguanta el 30, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dale la cuenta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30. Ah. Vamos. Vamos, aductores, mismo sistema de la pesita. Y acuérdense que tire. Piernas separadas. Ahí. 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si se dan cuenta, aquí sería la pierna iría alineada con la cadera. Aquí ya cerramos un poquito más, porque esa es la función del aductor. Cerrar la pierna. Vamos. A la playa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, última. Dale, última.
1, 2, 3, 4, 5, vamos que cueste. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, vamos, yo siempre cueste, no quiere decir que no se pueda. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Muy bien, muy bien. Excelente. Aquí estamos apretando el chaito de las piernas. Vamos, pesito de tobillo, nos vamos arriba. Vamos a trabajar nuestro cuádriceps con extensiones de rodilla. Vamos pa' la calle, 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 vamos pa' la calle, 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 vamos pa' la calle. Ya, arriba. Vamos, extensión. Acuérdense de tener de una pared, algo que les sirva de apoyo en caso de que pierdan el equilibrio. Ahora hay un piqueo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Vamos. Rodillita arriba. Extensión. Tú no querías. Ahora yo no quiero. Comienzo. Tranqui. 1, Puedo sola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, arriba, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dale arriba, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansa. Vamos, tercera. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Última. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos, afuera los pesitos. Vamos, isquiotibial. Avanzamos.
Caderita arriba. Caderita arriba, avanzo. Y vuelvo. ¿Ya? La cadera siempre arriba. Acuérdate, son en 6 tiempos voy, en 6 tiempos vuelvo. Y son 10 veces repetimos eso mismo. Trata de ir saliendo primera 1, 2, 3, 4, 5, 6, pierna derecha, vuelvo a pierna derecha, trata después de salir pierna izquierda primero, después nos devolvemos pierna izquierda de nuevo. ¿Ya? Vamos. Prepárate, toma esta agüita, te hidrataste. Nos vamos. Yo nací para ser famoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Directamente desde Live Music. Caderita arriba. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. Ahí trata de mantener tu caderita lo más arriba que puedas. Yo sé que para algunos es más difícil que para otros despegar el glúteo, sobre todo cuando estamos con las piernas en extensión de la colchoneta, pero lo ideal es que esté lo más arriba posible, ¿ya? A mí no es tan difícil, yo sé que para algunos de ustedes sí es difícil separar el glúteo del piso. Ya me la imagino diciendo, claro, para la profe es fácil. Vamos a preparar la segunda. Vamos, arriba esa cadera. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantén ahí un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos fuimos con la otra. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Vamos, 2. Ahí ven. Dejen ese espacio libre. 4. 5. 7. 9. 10. Descansa. No, si quieren nos queda la última. Vamos. Prepárate para la última. Caderita arriba, vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Muy bien. Uf. Toda la noche rompemos. Oh, nice. Volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Vamos, besito de tobillo. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos. Al otro día
y sé que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Vamos, acostaditos. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis. Junto las piernas en esta posición y estiro nuevamente. Aquí tenemos que apretar igual fuerte abdomen. Querías trabajar sin los aductores. ¿Ya? Vamos, comenzamos estirados, cabeza flexión. Cuento. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf, ¿qué cuesta? Cuesta sobre es harto trabajo de abdomen igual. Ritmo. Por ejemplo, no hemos todavía hecho abdominales las piernas con los pesitos de tobillo y a poco los vamos también incorporando para darle más trabajo al abdomen. Hasta ahora hemos estado trabajando solamente con el peso del cuerpo abdomen, excepto lo único que le ponemos un poquito más de peso, pero ya vamos a empezar a ponerle más peso. Para eso es bien importante que sepan que aunque le pongamos mucho peso y a lo mejor nuestro abdomen esté marcado, si tenemos grasita, si tenemos tejido adiposo sobre el abdomen, nunca se nos van a notar. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separa las rodillas. 7, 8, 9, 10. Uf. Que no se les olvide. Si yo quiero tener un abdomen marcado, tengo que eliminar la grasa que está arriba. ¿Cómo se elimina eso? Con moción. Sí. Ya tenemos que... La grasa no se suda. No porque sudemos estamos perdiendo grasa. La grasita se oxida. Ya, así que no, porque yo se lo he dicho en clases anteriores, sí. Pero es importante que lo sepan, recalcarlo siempre, que les digan, no, es que yo quiero solamente bajar la guata. No, la grasita se baja, elimina completo, elimina localizada. Ya, vamos. Última. 1, 2, 3, 4, 5, fuerte ese abdomen igual. 6, 7, 8, 9, 10. Costó pero salió. Como yo siempre les digo, afuera esos pesos de tobillo, que cueste, no quiere decir que no se pueda. Vamos, nuestros pesitos, nuestras mancuernas, nuestras botellas con agua. Vamos, esto cada atrás. Ya. Toca adelante y atrás. 10 se cuenta cada vez que muevo el pie. Hacemos cuenta adelante y atrás. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, vuelvo. Acomodo, segunda. De la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien.
prepárate. Segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este ejercicio también lo puedes hacer mochilita puesta en la espalda. Si no tienes 2 botellas, 2 mancuernas, mochila en la espalda y vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa, nos queda la última y cambiamos de ejercicio. Acuérdate de nuestro reto del agua. Toma toda esa agüita que traes para la clase, tómatela durante la clase. Vamos. Comenzamos. Últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelve al centro. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Prepara el siguiente ejercicio. Con el cajoncito vamos a hacer isquiotibial. Aquí sí. Vamos, despegando esa cadera del piso. Aquí rodillas medio flectaditas, semiflectadas, talones apoyados en el cajón. Busca una superficie que no se te corra para que puedas ejercitarte tranquilamente y no estar pensando ahí que se te va a correr. Estás preocupado de eso. Arriba, estiro las rodillas, subo rápido, bajo lento. Ya. 3 de 10, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Este ejercicio siempre me cansa. Este dolor de ejercicio cuando faltan 2 repeticiones. Ya no quieres más. Que no va a poder llegar, pero llegas igual. Vamos, prepara para la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Nos quedan las últimas 10. Estas son las más difíciles siempre. Pero que cueste no quiere decir que no se pueda.
Vamos, no te rindas todavía, termínalas conmigo. Últimas 10, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10. Así, sácate todo de encima y prepárate para nuestro Chócale virtual. Vamos, 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 aplauso. Terminamos ya la clase. Muy bien. Ahora un poquito las piernas. Vamos, arriba de la colchoneta. Pierna de 90 grados. Vamos hacia adelante. Aquí duele el esquetillar. Vamos. Muevo el centro. Sube. Vamos, baja, cambio de pierna. Y bum, 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 bum. Descansa, descansa, estira ese cuerpo. Relájate. Vamos atrás. Vamos, vuelve al centro. Vamos, se para. Vamos abajo, bracitos. Trata de llegar con esos codos lo más abajo que puedas. Vamos, baja hacia un lado. Pide lo que quieras, hay dinero. Yo puedo pagar. Échate pa' acá, no tengas miedo. Acércate más. Vamos, pies puntita arriba. Cambio al otro lado. Vamos, piececito pegado al piso. Horizontal. Vamos, arriba. Puntita de pie mirando hacia arriba. Vamos, arriba, sentados en la colchoneta. Vamos, separa, pega plantita de pies juntas. Suéltate rodilla. Ahí el codito va a la rodilla. Trata de llevarla lo más abajo posible. Separa lo más que puedas. Mantén ahí, estiro. Vamos. Repito. Ellos suenan.
Vamos, última. Voy atrás. Cómodo y un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Espero que hayan entrenado por full. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Tómense toda la agüita de su botella y recarguen pilas para mañana tener toda la energía para un nuevo entrenamiento. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.